Creo que ya estoy grabando. Sí, ya. Tuvieron una habilidad discoordinativa y lámina, ¿cierto? Bien, Marco. Bien. Bien, me alegra mucho. Vamos a ver en esta tutoría, entonces, conceptos claves de la semana. Primero, fecundación, que marca el inicio propiamente de esta primera semana. Luego vamos a hablar sobre segmentación e implantación. Y finalmente, discoordinativo y lámina. Y luego vamos a hacer el jueguito que será P. No sé si ya algunos lo hayan hecho. Vamos a ir ahora. Entonces, vamos a hacerlo entre todos. Estas son las referencias, como siempre, Landman, que es el clásico de clásicos en biología, y también este que es de Carlson, que también es muy bonito. Primero nos vamos a ubicar temporalmente, porque en biología todo tiene que ser como si fuera una historia. Entonces, esta es la misma línea de tiempo que les mencioné en la primera tutoría en biología. Tenemos de la semana 0 a la semana 8 el periodo embrionario en el que se van formando las estructuras, y después de la semana 8 a la 38, 40, depende de cada gestación, tendremos el periodo fetal, en el que las estructuras ya están formadas, pero comienzan a madurarse. Al inicio de la semana 0, es necesario que se dé la fecundación, es decir, la unión de los dos gametos masculino y femenino para tener un cigoto. Alrededor del final de la semana 1 vamos a tener la implantación, que es lo que vamos a estar viendo en la tutoría, y hacia la semana 2, que son acá, digamos, esto es semana 1, esto es semana 2 y así, en la semana 2 vamos a tener la formación y maduración del disco germinativo ya. ¿Todo claro ahí? Listo. Entonces vamos a comenzar con la fecundación, o sea, el tiempo 0, el inicio de la primera semana. ¿En qué habíamos quedado? En el ciclo menstrual, esto se lo mencioné en la tutoría de gametogénesis. Tenemos entonces acá el inicio del ciclo, estamos en la menstruación en la que comienza a perderse el epitelio que está cubriendo el útero que está en el endometrio. Después, una vez se barrió todo esto, hubo procesos de isquemia, se dan los cólicos precisamente porque la persona está botando mucho tejido, comienza la fase proliferativa en la que se elige el folículo que se va a ovular y finalmente el folículo ganador, que algunos se acuerdan cómo se llama el folículo ganador, de Graf, folículo terciario, maduro o de Graf, es el que va a liberar el ovocito que, pues si se logra, si logra haber un intercambio sexual, entonces va a ser fecundado. Después de esta ovulación vamos a tener la fase secretora en la que, ¿qué estructura es súper importante? Que resto del folículo es muy importante. Comienza con cuerpo lúteo. Exactamente. ¿Y qué va a liberar el cuerpo lúteo? Una hormona. Comienza con progesterona. Exactamente. Ay, yo les tengo dulces. Bueno, ahorita conforme haya la participación, les voy a dar dando dulces. Entonces, en la ovulación, parte del folículo madura, se vuelve cuerpo lúteo, o sea, está baja la copa. Y va a secretar progesterona, que es la hormona que favorece la gestación. Entonces, en la ovulación tenemos este ovocito detenido en metafase de meiosis 2, o sea, la segunda división meiótica, y se expulsa del ovario y pues también de todo el folículo con células del cúmulo óvulo. Básicamente tenemos acá nuestro ovocito con un recubrimiento, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Una parte se queda en el ovario y es la que va a formar el cuerpo lúteo que va a secretar progesterona. Y acá entonces tenemos los folículos en crecimiento, o sea, la fase proliferativa. Acá ya tenemos la ovulación en la que este ovocito va a salir, va a llegar a las trompas de falopio y va a moverse en las trompas de falopio para que se dé la fecundación. Y acá tenemos esquematizado el cuerpo lúteo, que es el que va a formar progesterona, de lo que se los digo porque es muy importante. Desde la perspectiva masculina que tenemos, pues necesariamente para la fecundación tenemos que tener perspectiva femenina, es decir, el gameto femenino, el ovocito, y la perspectiva masculina, o sea, el espermatozoide. ¿Qué tenemos? Primero, se forman en el testículo y va a haber un transporte pasivo hacia el epidídimo. El doctor Cediel les menciona, pues creo, así me mencionó a mí, que el epidídimo es como la universidad de los espermatozoides porque acá es donde propiamente maduran y se vuelven capaces de moverse y por lo tanto después fecundar al óvulo. Entonces, pasan del espermatozoide, del testículo hacia
el epidídimo, y acá va a viajar a través del conducto deferente. Luego van a recibir diferentes secreciones de glándulas, primero las vesículas seminales, luego la próstata, y finalmente van a ser liberados en la eyaculación. ¿Todo claro ahí? Listo. Como correlación clínica, ustedes después aprenderán que la próstata es una glándula únicamente presente en los hombres que con el paso del tiempo y con la andropausia va a tener hiperplasia benigna generalmente. ¿Qué ocurre acá? La próstata va a aumentar de tamaño, va a ocluir vías urinarias y eso va a ser un problema gigante para adultos, digamos, a partir de los 60 años. Una vez, entonces, son eyaculados los espermatozoides, se van a depositar, esto es anatomía masculina, esto es femenino. Entonces, se depositan en la porción superior de la vagina y estos van a tener que viajar a través del cervix, o sea, el cuello del útero, viajan por aquí y viajan hacia la trompa de falopio para que a nivel de la ampolla se dé la fecundación. ¿Listo? Entonces, óvulo sale del ovario y viaja hasta aquí, más o menos, y el espermatozoide viaja todo esto y llega y se unen acá. ¿Listo hasta acá? Entonces, ¿qué es la fecundación? Pues todos sabemos, proceso en el cual gametos masculino y femenino se fusionan. ¿Dónde ocurre? Pues ya les dije, en la ampolla de las trompas de falopio, que es como esta zona en la que están más agrandadas para que pues haya espacio. ¿Cómo se mueven los espermatozoides? Van a moverse desde el cuello uterino hasta las trompas por contracciones musculares del útero. Entonces, si bien el espermatozoide tiene flagelo, que es la colita que le ayuda al movimiento, realmente la mayoría del movimiento de ellos no se da gracias a su flagelo, a su colita, sino por el trabajo que está haciendo el útero femenino. Uno me puede decir, si una vez se da la fecundación, las mitocondrias del espermatozoide pasan hacia el resultado de esta fecundación, hacia el cigoto. No. ¿Por qué no? O como, ¿qué implicaciones tendría que esto no se dé? Herencia mitocondrial. Bueno, básicamente, las mitocondrias, como dijiste, las mitocondrias no van a pasar, o bueno, puede que pasen, pero se degeneren. Y por lo tanto, las mitocondrias que tiene el resultado de la fecundación únicamente serán de la madre. O sea que las enfermedades mitocondriales, que puede que las veamos más adelante en el curso, únicamente se heredan por línea matrilineal, de mamá a hijos, y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo van a traerse los espermatozoides hacia los óvulos? Es necesario que haya esta unión, esta atracción. Va a ser por dos elementos importantes, termotaxis y quimiotaxis. Y la palabra en sí nos da la pista de qué es lo que significa. Termo, temperatura. Entonces, hay una temperatura más cálida en la ampolla frente a la otra trompa uterina, es decir, la del ovario que no está ovulando, y también frente a otras regiones de la propia trompa de falopio. Básicamente el calorcito hace que el espermatozoide se acerque al óvulo y por lo tanto se puedan unir. Y quimiotaxis, exacto. Y acá entonces se da una atracción por compuestos químicos, especialmente la progesterona, que como los labios, es normal. Entonces, en los espermatozoides tienen que darse dos procesos fundamentales y esto tienen que comprenderlo. Uno está la capacitación espermática. Básicamente es hacer que ellos se acondicionen a las condiciones, valga la redundancia, propias del aparato reproductor femenino. Y esto ocurre aproximadamente 7 horas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un espermatozoide que se mueve rapidísimo, no sé qué es flash, igual no será tan óptimo para la fecundación, porque un espermatozoide que va muy rápido no va a lograr tener capacitación espermática y por lo tanto no será óptimo para fecundar. Entonces, este acondicionamiento se da por las interacciones epiteliales entre el propio espermatozoide y el tejido femenino. Únicamente un espermatozoide que ya esté capacitado, es decir, que se acondicione, como que se aclimate al cuerpo femenino, va a poder desarrollar la reacción acrosómica. ¿Alguien me puede decir qué entiende por reacción acrosómica sin que sea estas palabras? ¿O qué es el acrosoma? ¿Se acuerdan?
la puntica. Es como acá tenemos el cuerpo del espermatozoide, el flagelo, acá tenemos un montón de mitocondrias que son las que permiten el movimiento, y esta puntita, como el capuchoncito, es el acrosoma. A ver. La persona acrosómica básicamente tiene que haber una fusión en la membrana externa, acá del capuchoncito, con la membrana plasmática que la cubre, o sea, aproximadamente como esto. Acá vemos como ya hubo una reacción acrosómica porque se unieron. Básicamente es el acrosoma se prepara para la fecundación. Y también hay separación y liberación de zonas fusionadas como pequeñas vesículas. En esencia estamos preparando para que el espermatozoide se una efectivamente al óvulo. Y acá es importante que vamos a liberar enzimas necesarias para penetrar en la zona pelúcida. Como ya sabemos, tenemos el ovocito y este se recubre de diferentes células, entre ellas las que conforman la zona pelúcida. Tenemos que poder penetrar en este para que se dé la unión entre el material genético. Entonces, tenemos fases en la fecundación. Si ya entendieron lo anterior, pues perfectamente van a entender esto. Uno, tenemos que penetrar la corona radiada, que es lo más externo de lo que se ovuló del ovocito. Entonces, acá tenemos una imagen que es francamente traumática. Este es el ovocito, estos son muchísimos espermatozoides que están intentando penetrar. Primero, el espermatozoide capacitado pasa entre las células de la corona radiada gracias a la hialuronidasa, que es una enzima que degrada ácido hialurónico. Luego va a penetrar en la zona pelúcida. Entonces, corona radiada, lo de afuerita, zona pelúcida acá, entonces primero penetra acá, luego penetra acá, y finalmente va a haber la fusión de las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide. O sea, vamos de afuera hacia adentro. Corona radiada 1, zona pelúcida 2 y 3, hay una fusión en las membranas. ¿Listo? Acá el ovocito va a reaccionar de diferentes maneras. Primero se dan las reacciones cortical y la reacción pelúcida. En esencia, ¿cuál es su utilidad? Vamos a impedir que más de un espermatozoide fecunde al óvulo, porque acá vemos como muchísimos quieren fecundar, pero solo necesitamos uno. Una vez entonces este espermatozoide logró penetrar en la membrana celular del ovocito, va a haber cambios en el potencial de membrana, se va a despolarizar y también va a haber cambios en la estructura propiamente de la zona pelúcida para que ningún otro espermatozoide que intente entrar lo logre. También tendremos en el ovocito el reinicio de la segunda división meiótica. Si se acuerdan, yo les dije que el ovocito estaba detenido en metafase de meiosis 2. Una vez se da la fecundación, entonces vamos a continuar esta metafase, seguimos con la meiosis y vamos a tener el óvulo como tal, que va a ser haploide. Tiene 22 autosomas y un cromosoma X, que va a ser el que será el cromosoma sexual para la descendencia. Y en tercer lugar, es súper importante que haya activación metabólica del óvulo. ¿Qué significa esto? Pues que necesitamos prepararnos para que haya un montón de división celular para que el cigoto, que es el que se produce una vez se unieron los dos pronúcleos masculino y femenino, pues dé lugar a todas las células que nos permitirán formar un bebé. Pregunta, ¿cómo se llama el estadio en el que hay 16 células? Sí. ¿Por qué se llama monolar? Porque parece una morita, ya tiene 16 células que están muy pegadas y compactadas entre sí. Bueno, los resultados de la fecundación, pues, lógicos. Uno, recuperamos el número diploide de cromosomas. Teníamos el óvulo que tiene 23 cromosomas, el espermatozoide que tiene 23. Entonces, 23 más 23, 46. Vamos a tener una célula diploide que es el cigoto. Vamos a determinar el sexo del nuevo individuo. Entonces, si recibió el X de la mamá y el X del papá, será XX, o sea, mujer o hombre. Mujer. Y si recibió el X de la mamá y el Y del papá, será exactamente. Y acá inicia la segmentación. Básicamente, vamos a tener un montón de divisiones celulares que nos van a permitir la formación de las siguientes estructuras, como la molécula. Estas son fotos de verdad de pues, los resultados de la fecundación. Acá tenemos el ovocito, cuando ya tiene acá el pronúcleo masculino y femenino, entonces tiene dos pequeños nuclecitos de ambos gametos,
Y acá ya se dio la duplicación del material y se dio la primera división. Entonces tenemos un cigoto en etapa bicelular. Ambas células van a ser totipotenciales, o sea que de ellas se puede desprender todo un organismo y cada una también va a ser diploide. ¿Qué significa que sea diploide? Que tiene 46 organizados en 22 pares de autosomas y un par sexual. Ya terminamos fecundación. ¿Clara fecundación? Listo. Comenzamos segmentación, que ya sabemos son las divisiones celulares a repetición y se dan en la primera semana. Entonces, tenemos primero esta etapa bicelular, que es la que les acabo de mencionar, resultado de la fecundación, y luego comienzan a dividirse con mucha rapidez. Tenemos una etapa de 4 células y después pasaremos a una de 8 y después una de 16 células, que es la mórula. Cada una de estas celulitas, esta, se llaman blastómeros o blastómeras, como una da igual. Y después de la tercera segmentación van a formar una esfera celular compacta. ¿Por qué? Esta de afuera todavía es la zona pelúcida y esta zona pelúcida no cambia de tamaño, pero como vemos cada vez tenemos más células. Por lo tanto, estas celulitas van a quedar muy compactas, muy pegadas entre sí. Esto es importante para después formar el blastocisto. Y vamos a tener acá una masa celular interna, o sea, pues, la que queda adentro, y una masa celular externa, que es la que va a quedar más hacia la periferia. Tenemos entonces todas estas etapas que ya las comprendemos y una vez tenemos aproximadamente pues estas 16 células, ya tenemos la mórula, comienza a penetrar líquido hacia la masa celular interna. Este líquido va a formar una cavidad que se llama blastocele. Y cuando tenemos este liquidito y este liquidito en la cavidad, decimos que ya tenemos un blastocisto. Entonces, el evento fundamental para que forme un blastocisto es que ya exista la cavidad denominada blastocele. Este va a tener una masa celular interna, pues lo de adéntrico, que va a ser el embrioblasto. ¿Qué quiere decir que sea embrioblasto? ¿A qué les suena? Exactamente. Ese va a formar el embrión. Entonces, las células de la masa celular interna se encargan de la formación de sus componentes embrionarios. Mientras que la masa celular externa, que lo vemos acá ahorita, va a ser el trofoblasto. Y el trofoblasto es importante para formar la placenta, que es este órgano que establece la relación entre el embrión y la mamá. Bueno, entonces, con base en todo lo que hemos visto, ya entendemos perfectamente esta imagen, ¿cierto? Acá tenemos el ovario en el que hay la ovulación, tenemos este ovocito, a nivel de la ampolla se fecunda, entonces tenemos acá dentro el espermatozoide tras la unión. Esto sigue moviéndose gracias a contracciones de la trompa uterina y acá comenzamos la segmentación. Se unieron los dos pronúcleos y comenzamos muchas mitosis. Tenemos 2 células, luego 16, luego se forma la cavidad y finalmente tenemos el blastocisto. ¿Esto azulito qué es? Azul. Exactamente, la zona pelúcida. Acá va a desaparecer la zona pelúcida, vamos a escapar de la zona pelúcida y esto va a marcar el inicio de la implantación. Este es el útero y acá vamos a implantarnos en el epitelio. Entonces, ¿qué pasa si hay fallos en la segmentación? Pues podemos tener gemelos monocigóticos. No estamos hablando de disigóticos porque ellos ya serían mellizos que se dieron por unión de más de un cigoto, bueno, por la formación de más de un cigoto, pero acá vamos a hablar únicamente de gemelos del mismo cigoto. Tenemos diferentes tipos de gemelos monocigóticos. Si el error en la segmentación se dio al puro inicio, ejemplo, en la etapa bicelular, entonces cada uno de estos embriones se va a formar como si fuera independiente, como si no tuvieran un gemelo al lado. Por lo tanto, vamos a tener 2 corion, es decir, cada uno va a formar su propia placenta, por lo tanto se dice que son bicoriales, y cada uno formará su propia cavidad amniótica, es decir, diamnióticos. Son como separaditos. Si la segmentación falla más adelante, digamos cuando estamos en el blastocisto y hay una falla en la separación de esta masa celular interna, podemos tener unos gemelos que comparten la placenta, por lo tanto son monocoriales, pero cada uno va a tener su propia cavidad amniótica.
O sea, son biamióticos. Esto no se lo tienen que memorizar, esto es útil para tener en cuenta, pero hasta donde yo sé, eso nunca lo pregunto. Tranquilo. Y tercero, tenemos el error en el que se da ya súper avanzado, digamos, en la segmentación. Digamos, la masa celular interna no se va a separar del todo y en este caso podríamos tener gemelos siameses. Es decir, que están pegaditos pues así desde el desarrollo embrionario. Estos posiblemente, pues acá tenemos un corión, es decir, son monocoriales, y un mismo saco amniótico para las dos, o sea, monoamnióticos. Acá hay unas imágenes fuertes de los gemelos monocigóticos, entonces, preparados para los siameses. Acá tenemos, ¿cómo describirían esto? ¿En qué parte del cuerpo están unidos? A nivel del tórax. Y acá vemos cómo también sus vísceras internas, estos niños claramente no sobrevivieron, no podían. Se les hizo la autopsia y se encontró que una parte de su intestino delgado estaba unida y la otra parte estaba separada. ¿Cómo se describe esto? Son siameses toracófagos, perdón. Básicamente están unidos por el tórax. Y así hay diferentes denominaciones para el sitio en el que resultaron unidos los tórax. Ya terminamos segmentación. Vamos a implantación, que es hacia el inicio de la primera, pues al final de primera semana, inicio de la segunda. Entonces, tenemos el sexto día, primera semana 1, las células del trofoblasto, tenemos acá, el trofoblasto va a dividirse en un polo embrionario en el que está la masa celular interna, o sea, aquí, polo embrionario, y este polo en el que no tenemos nada de masa celular interna, no tenemos embrioblasto, sino que solo trofoblasto. Este es el polo aembrionario, o sea, A sin embrionario, embrión, entonces, sin embrión, y acá tenemos el polo embrionario. El polo embrionario, o sea, que tiene esta masa, va a penetrar en la mucosa uterina. Este es la mucosa del epitelio de la mamá, este es el trofoblasto. Y acá hemos representado, pues esto, básicamente se une y comienza a penetrar. Esto, como todo, tiene sus etapas, pero en esencial sabemos cómo funciona. Primero hay una adhesión, entonces hay un reconocimiento de las moléculas de adhesión, hay glicoproteínas que hace que se una mucosa de la mamá con el blastocisto. Dos, van a comenzar a penetrar, o sea, que ya estamos invadiendo. Tenemos por un lado el citotrofoblasto, que es como el que queda más, bueno, acá no está muy representado, el que queda más cercano hacia el embrión, y el que queda más afuera, ¿cómo se llama? Exacto. ¿Alguno sabe por qué se llama sincipio? Son muchas células unidas. Sí, que quiere decir que se unieron muchas células y vamos a tener muchos núcleos así unidos como si fuera un slime. Entonces, tenemos estas dos, por así decirlo, partes del trofoblasto y comienza a presentarse la reacción decidual. Esta reacción es importante. Las células de la decidua, que son células de la mamá, van a formar matriz celular que rodea al embrión. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a evitar el rechazo inmunológico. Básicamente, imaginémonos, tenemos un componente que no tiene el mismo genoma de la mamá que comienza a penetrar en la mamá. Esto, si no fuera por la reacción decidual, se entendería como si fuera algún tipo de invasor, un patógeno, algo que desconozco. Por lo tanto, si no se diera correctamente la reacción decidual, entonces habría rechazo inmunológico y esto podría ser causa de abortos espontáneos en el desarrollo embrionario. ¿Qué pasa si hay fallos en la implantación? ¿Alguno conoce algún fallo? Exactamente. Ese es el ejemplo clásico. Los embarazos ectópicos. Entonces ya sabemos, se tiene que implantar en el endometrio del útero, pero puede hacerlo en muchísimos lados donde no debería. Y acá tenemos una imagen real de una implantación en una trompa uterina. Entonces, esto se denomina embarazo tubárico, tubárico por tuba de trompa, y este bebé alcanzó a crecer 2 meses, sin embargo, comenzó a haber, miren, rotura de la trompa uterina, porque la trompa no está diseñada para tener un bebé. ¿Y algunos saben cómo sería la clínica de un embarazo ectópico?
¿Qué sentiría la señora? ¿Cómo llegaría a mi consulta? Sí, exactamente. Puede doler como apendicitis, puede haber sangrado. Es un dolor súper fuerte. Se está rompiendo la trompa uterina. Aunque bueno, acá, este es un embarazo ectópico en la trompa, pero puede haber en muchos otros lados. Por ejemplo, podría darse en el intestino. Ay, esto se da. Listo. Entonces, pero sí, como. Entonces, la formación del disco germinativo bilaminar inicia más o menos al mismo tiempo que la implantación. Estamos hablando de día 5, día 6, es decir, hacia el final de la primera semana. Y acá ya sabemos que el embrioblasto, que es masa celular interno o externo. Interno. Interno, exactamente. El embrioblasto se va a diferenciar en dos principales capas celulares: el epiblasto y el hipoblasto. Acá se los puse el mismo colorcito para tenerlo mentalmente. El epiblasto es el que queda más hacia arribita en estos dibujos y esto significa que es más dorsal. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si se vieron la tutoría de la ubicación de los planos del embrión. Entonces, ¿esto qué plano es? El dorsal. ¿Este qué plano es? El plano, exacto, como el vientre, la pancita. Acá tenemos un endodermo visceral anterior y lo anterior es más cefálico o más caudal. Cefálico, exactamente. Y entonces este será nuestro polo. Súper importante ubicarnos en este tipo de polos. Entonces tenemos, bueno, el epiblasto que es más dorsal, el hipoblasto que está abajito, es más ventral, y adicionalmente tendremos un endodermo visceral anterior que ubicará lo que será el extremo craneal o cefálico del embrión. Básicamente, si lo imaginamos como el perrito que les mencionaba, cabeza, espalda, pancita y cola, para tenerlo claro. Ahí está cosa. Tenemos, súper importante, que la semana de, la segunda semana se llama como la semana de los dos, porque vamos a tener dos cosas de absolutamente todo. Hacia el día 8, el trofoblasto, que es masa celular interna o externa. Externa, exactamente, va a dividirse en dos capas. Uno, el citotrofoblasto, que es el que es más organizado, y dos, el sincitiotrofoblasto, que es el que son sincitios, son exactos, son muchas células, como un slime, básicamente, que es más externo. ¿Cuál es la importancia del sincitiotrofoblasto? ¿Y eso qué es? Gonado coriónica humana. Esto está en inglés, Human Chorionic Gonadotrophin o FIN, depende, lo pueden poner con B o con H. ¿Y algo se acuerdan la importancia de esto? Es el marcador que se mide en las pruebas de embarazo, las que se hacen en orina, por ejemplo. Entonces, si ya se dio la implantación, el sincitio trofoblasto comienza a formar gonadotropina coriónica humana y esa es la que vamos a medir en las pruebas de embarazo. Por lo tanto, si una chica se hace una prueba de embarazo en la semana 1, ¿le va a salir positivo o negativo? ¿Por qué? Exacto, tenemos el bebé, pero no tenemos lo que me indica que el bebé está ahí. Entonces va a salir como falso negativo. Por otro lado, el embrioblasto, que es lo interno, se va a diferenciar en dos capas, que son las que ya les mencioné. Adivita, epiblasto, que son como células más cilíndricas, así podemos diferenciarlas, y abajito, hipoblasto, que son células ya más cúbicas, más aplanaditas. Se va a formar por ahora, por el día 8, una única cavidad, que es la cavidad amniótica. Es la cavidad más dorsal que tenemos. Entonces se va a formar esta cavidad entre el epiblasto y el citotrofoblasto. Esta pequeña cavidad es la cavidad amniótica que después va a ir creciendo conforme se desempeña el desarrollo. En el día 9, o sea, en inicios de la segunda semana, la semana de los dos, va a comenzar lo que se denomina la etapa lacunar del trofoblasto.
Lagunar se refiere a lagunas. Entonces, tenemos un trofoblasto que crece muy rápidamente. Citotrofoblasto, lo organizadito. Sin citotrofoblasto, lo que es desorganizadito. Y van a crecer y van a comenzar a formarse lagunas entre las células del sincitiotrofoblasto. O sea, son estos huequitos que se van a ir formando. Se va a formar la segunda cavidad. ¿Cuál era esta? Amniótica, exacto, que se llena de líquido amniótico. Y vamos a formar la segunda cavidad, que es entre el hipoblasto y el citotrofoblasto, que será la cavidad, bueno, no se llama cavidad, se llama saco vitelino primitivo, generalmente. Otra forma de nombrarlo es cavidad exocelómica, pero eso es como más confuso, como que en realidad se usa más saco vitelino primitivo. Y eso se forma entre, pues, citotrofoblasto y hipoblasto. En este momento tenemos dos de todo. ¿Cuáles son las dos divisiones del trofoblasto? Y citotrofoblasto. Las dos divisiones de el embrioblasto de la masa celular interna. Epiblasto. Epi el de arriba, sencillo, y pues el de abajo. ¿Y cuáles dos cavidades tenemos? Cavidad y el saco vitelino. Muy bien. ¿Les suena el saco vitelino de algo? ¿De algo de la metagénesis? Sí, vamos a hablar de las células germinales primitivas que migraban hacia allá. Exactamente, las células germinales primordiales van a viajar por el migrar a lo largo del saco vitelino para llegar hasta las gónadas. Pero esto es más adelante, más de semanas, solo para recordar. Luego seguimos días 11 y 12, o sea, seguimos como de la mitad de la segunda semana, y vamos a pasar de la etapa lacunar a que se formen propiamente los sinusoides en el sincitotrofoblasto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a lograr invadir en los capilares sanguíneos de la mamá. Y por lo tanto, acá tenemos unos sinusoides maternos, o sea, capilares sinusoidales, que van a comenzar a llenar de sangre estas lagunas. ¿Y cuál es la importancia de esto? ¿Por qué quiero tener sangre? Antes. Aún no tenemos vascularización, pero sí es importante porque logramos nutrir al bebé. Entonces, claramente esto lleva oxígeno por los glóbulos rojos, llevamos la glucosa que es necesaria para que todas estas células se formen adecuadamente. Y una vez formamos estos, una vez estas lagunas se llenan de sangre, vamos a tener la circulación acá, útero, placentaria. Es decir, útero la parte de la mamá y placentaria la parte que forma el bebé en esta población. Vamos a tener una nueva población celular, entonces teníamos únicamente epiblasto y hipoblasto. Vamos a formar unas nuevas células entre el citotrofoblasto, acá lo verdecito clarito, y el saco vitelino primitivo. ¿Qué va a ser? Esto que está como de rojito, naranjoso. Esto se llama el mesodermo extraembrionario, que tiene dos capas. Tenemos una capa visceral que va hacia el saco vitelino, o sea, lo que es como hacia las vísceras, hacia adentro, visceral, y otra capa que es la parietal, va hacia afuera. Entonces acá tenemos mesodermo extraembrionario visceral, mesodermo extraembrionario parietal. Adicionalmente, se va a formar entre estas dos hojas una cavidad. Acá son todo cavidades y células. Entonces, vamos a tener la cavidad coriónica o extraembrionaria. El término que más se usa es cavidad coriónica, que se da entre las dos hojas del mesodermo extraembrionario. Acá estamos formando la cavidad coriónica. ¿La está ahí? Y después, en el día 13, esto es como la continuación de lo que veníamos a hablar. Por un lado, ya que estamos acá llenando de sangre el sincitiotrofoblasto, puede haber sangrado por parte del útero, por parte del epitelio de la mamá. Y esto puede ser lo que se denomina el sangrado de implantación. Ocurre a veces que las personas creen que les llegó el periodo, entonces están embarazadas, pero falso, al contrario, están teniendo la confirmación de que se está dando la implantación de este de lo que venía del blastocisto, y acá ya tenemos el embrión en su fase de discogeminativo. ¿Y esto por qué se da? Porque aumenta el flujo sanguíneo en los espacios lacunares y pues la sangre se puede salir. Puede salir a través de
la vagina. Por otro lado, vamos a comenzar a formar vellosidades primarias en el trofoblasto. ¿Qué son estas vellosidades? Lo que vemos acá. El citotrofoblasto, el organizadito, se va a ir metiendo en el sincitio trofoblasto. Y esto se ve como, pues, punticas, como algo así, vellosidades. Es vellosidad primaria. La cavidad coriónica, también se lo más embrionario, cavidad coriónica se puede decir, se amplió muchísimo. Tenemos el mesodermo extraembrionario, este es visceral o parietal. Visceral va hacia adentro, hacia el saco uterino, y este es el mesodermo extraembrionario parietal, va hacia afuera, y entre estas dos hojas tenemos la cavidad coriónica. ¿Claro? El único sitio en el que el mesodermo extraembrionario visceral y parietal se une es aquí. Y esto se llama el pedículo de fijación, que es lo mismo que tallo de conexión, y este es básicamente el precursor del cordón umbilical. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta porque lo preguntan bastante. Yo he visto ya de 2 veces que han preguntado del pedículo de fijación en las preguntas del MRC, entonces esto es importante. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen embrionario entonces del cordón umbilical? Del extraembrionario. Eso es importante. El origen del cordón umbilical será mesodermo extraembrionario, especialmente cuando se unen sus dos hojas. Adicionalmente, entonces, tenemos la formación del saco vitelino secundario o el saco vitelino definitivo y va a salir un pequeño quistecito de, digamos, de sobra del saco vitelino primitivo que será el quiste exocelómico. Este no es tan importante, solo ahí el dato. Repasemos, ¿cuál es esta cavidad? ¿Cuál es esta cavidad? El definitivo. No, acá ya no es definitivo. Es secundario o definitivo, exactamente, y ya está. Coriónica. Exactamente. ¿Qué es esto? ¿Es tu globito? Eso. Extraembrionario, hoja visceral, porque está hacia adéntrico. Extraembrionario, exactamente. Esto azul. El fibrasto amarillo. Perfecto. Y entonces acá tenemos el resumen de la semana 2. Así termina la semana de los 2. Vamos a tener que el trofoblasto se diferencia en 2 capas. Esto todo es de repetir y tiene sentido una vez lo repetimos. Entonces, tenemos citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. ¿Este cuál es? El citotrofoblasto, el organizadito. ¿El de afuera? Sí. Exacto. Acá tenemos una como conexión de colores para que lo tengan mentalmente. Entonces, amarillito les puse acá esas partes importantes. El embrioblasto va a formar 2 capas, que es propiamente el disco germinativo bilaminar. ¿Cuál es este? ¿Y cuál es este? Perfecto. El mesodermo extraembrionario va a dividirse en 2 hojas. Bueno, esplácnica es lo mismo que visceral y somática es lo mismo que parietal. Hay como sinónimos que usan. Entonces, ¿cuál es la esplácnica o visceral? La que estamos estudiando. Exacto, visceral, la que está hacia adentro, la que recubre el saco vitelino. Y entonces, ¿esta cuál será? Parietal o hojas somáticas. Y adicionalmente vamos a tener, bueno, ya realmente 3 cavidades. ¿Esta cuál es? También. Exacto. O definitivo. Y acá. Exacto, exactamente. Y entonces, una vez entendido todo eso, vamos a hacer el H5P. ¿Les parece si lo hacemos entre todos? ¿Me van diciendo? Sí. Listo.
Implantation of the blastocyst usually occurs 6 to 8 days after fertilization. By the end of day 8, the blastocyst has burrowed into the endometrium of the uterus. Pregunta. Ay, oigan, no, bueno, no, claro, como yo lo sigo, entonces ahí me sale que yo ya lo respondí. Pero bueno, me dicen igual. El blastocysto se forma en ¿cuál semana? Van a salir todos. Se implanta en ¿cuál semana? Exacto, hacia el final de la primera y así. Tiene una masa celular. Exacto. Y una externa. Trofoblasta. Ay, no, pero va a salir todo. ¿Qué va? At this time, it is composed of 2 main components: the outer cell mass, the trophoblast, and the inner cell mass, the embryoblast. As the trophoblast makes contact with the endometrium, it differentiates into 2 layers. ¿Alguien puede abrir la pregunta de su cuenta? Y así lo hacemos sin la cosa. Oh, miren, tienen acá. ¿Ves? Para abrir rápidamente acá, gracias. O sea, no, hice como yo bueno, entonces ciencias. Bueno, acá está. The endometrium of the uterus. Para esta parte, entonces, el trofoblasto se divide en 2. El trofoblasto y el sincitio trofoblasto libera. Eso, pero ya, una propina. Exacto. No, eso no me lo dije. Que es clave para el mantenimiento del cuerpo. Es importante en la ovulación. Exacto. Es lo que queda tras la ovulación. Esa es las pruebas de embarazo. Exacto. An inner cytotrophoblast and an outer syncytiotrophoblast. The embryoblast differentiates into a bilaminar embryonic disc. En la segunda semana, ¿en qué estructura se diferencia el embrioblasto? Exactamente. Esto es del trofoblasto, no embrioblasto. Composed of 2 cell layers, the hypoblast and the epiblast. Soon after the embryonic disc has formed, a cavity begins to appear between the epiblast and the cytotrophoblast. La cavidad que se forma entre el citotrofoblasto y el epiblasto se llama. Es la de arribita, o sea, la más dorsal. Known as the amniotic cavity. Cells originating from the hypoblast begin to migrate, forming a thin membrane, which covers the inner surface of the cytotrophoblast. This is called the exocelomic membrane. The exocelomic membrane and cells of the hypoblast. El epiblasto se encuentra más cercano al extremo
Mientras que el tripoblasto, y esto pues es obvio, la cavidad entre tripoblasto y membrana exocilómica se llama saco de Telín. Together form the walls of the primitive yolk sac. By day 9, the blastocyst is completely embedded in the uterus wall. Esto es para que unamos conceptos de las diferentes materias. El sitio de entrada del blastocisto en el sitio de entrada del blastocisto al endometrio se forma un coágulo de fibrina. Exacto. ¿Qué factor de coagulación es? 11, 12, 2. Pero por ahí es un factor de coagulación y en su forma inactiva se llama. Todo lo que sea como óvulo es lo inactivo y requiere de la quitarle el protrombina. Protrombina es cuando todavía no se ha activado. Y este sí es un factor 2. ¿Qué fármacos miden la trombina? Sí, ¿y cuál es antagonista directo de factor 2? Porque la warfarina es un directo, sí. Memotermia, los que tienen bi como bivalirubina, dabigatran, son de factor 2, bi de 2. Para recordar. El apixaban, ¿qué hace? Es de niña de Dios. Es de niña de Dios. Eso es muy ahí ya está. At this stage of development, the growth of the syncytio trophoblast and cytotrophoblast is much quicker than the bilaminar embryonic disc. Small holes called lacunae begin to form in the syncytio trophoblast as it. ¿Cuál es la importancia de estas lagunas? La primera. Exacto. Circulación uteroplacental. Todas son ciertas, pero únicamente esa nos dice realmente cuál es. Continues to expand. By day 12, the lacunae stop growing and fuse to form large interconnecting spaces called lacunar networks. Capillaries in the endometrium surrounding the developing embryo dilate, forming maternal sinusoids. As the syncytio trophoblast continues to expand, enzymes begin to erode the lining of the sinusoids and uterine glands, allowing maternal blood and uterine secretions to flow into the lacunar networks, establishing a uteroplacental circulation. The blood and uterine secretions only come into close proximity to the embryo, allowing the exchange of gases and metabolites. Around the same time, a new population of cells appear between the inner surface of the cytotrophoblast and the outer surface of the primitive yolk sac. La población celular que nos dijeron nueva, ¿cómo se llama? Exacto, que se divide en dos hojas. Una que rodea al embrión, la que está cercanita. Exacto, que es la visceral, y otra que es, bueno, y la otra hoja que se encuentra en proximidad al trofeo, especialmente Known as the extraembryonic mesoderm. Large cavities begin to appear in the extraembryonic mesoderm. These gradually fuse to form one single cavity, called the chorionic cavity. Around 13 days after fertilization, a large portion of the exocoelomic cavity is pinched off, forming a smaller cavity, the secondary yolk sac. By the end of the second week of development, the chorionic cavity enlarges, and the bilaminar embryonic disc is joined to the trophoblast. La estructura que conecta el mesodermo esplácnico, la visceral y el mesodermo somático parietal se llama radio de conexión o película de conexión. ¿Es un signo de conexión?
Para cualquiera de los dos es válido. Y formará más adelante A band of extra-embryonic mesoderm called the connecting stalk, the future umbilical cord. Listo, eso fue todo por la tutoría. Espero que les Gracias.